Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio del átomo de Bohr. Nos pregunta el ejercicio en el inciso A, calcular los radios de la primera, segunda y tercera órbita de Bohr para, en este caso, el hidrógeno. El inciso B nos solicita encontrar la velocidad del electrón para cada órbita y luego nos hace una pregunta conceptual que si es necesario una corrección relativista y según lo que respondamos, ¿por qué razón? Vamos a resolver el primer enunciado, los radios de la primera, segunda y tercera órbita de Bohr. Para el hidrógeno, los radios de la enésima órbita es igual a el valor de n al cuadrado por el radio de Bohr. A sub 0 es un valor constante que se le denomina radio de Bohr y es igual a 0.0529 nanómetros, que en este caso el radio de Bohr es el radio que se obtiene cuando n es igual a 1. Vean que si n es igual a 1, entonces el radio de la órbita es justamente el radio de Bohr. Así que como nos piden para la primera, segunda y tercera órbita, nos están preguntando para n igual a 1, para n igual a 2 y para n igual a 3. Entonces vean que el radio para el nivel energético n igual a 1 sería 1 al cuadrado, que es el valor de n, por A sub 0, que es 0.0529 nanómetros. Y eso nos da el resultado pues del mismo valor, 0.0529 nanómetros. Para n igual a 2, acá tenemos un valor de R2, que sería igual a 2 al cuadrado, multiplicado por el radio de Bohr, 0.0529 nanómetros. Y esto sería igual a 0.2116 nanómetros. Y para n igual a 3 tenemos el radio de la tercera órbita, R sub 3, que sería igual a 3 al cuadrado por el radio de Bohr, 0.0529 nanómetros. Y eso nos da el valor de 0.4761 nanómetros. Y con eso pues hemos respondido ya la primera interrogante encontrando los tres radios de Bohr. Ahora la velocidad del electrón para cada órbita. ¿Cómo encontramos la velocidad del electrón? Eso es el inciso B. Pues recordemos que según los postulados del átomo de Bohr, pues el electrón en sí vienen a ser circunferencias concéntricas a un núcleo. Más o menos algo como eso que ustedes están viendo en su pantalla. Donde pues en el centro se encuentra el núcleo del átomo, ¿no? Con sus protones y sus neutrones. Y los electrones pues se encuentran girando más o menos de esta manera, ¿no? Si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje radial, eso va a ser para encontrar la velocidad, la sumatoria de fuerzas en el eje radial, esto sería igual a la masa por la aceleración radial según la tercera ley de Newton. Esto en el movimiento circular. Y veamos que la fuerza que tenemos no es más que la fuerza de Coulomb, que como esto es una carga negativa y en el núcleo hay cargas positivas, pues esta se ve atraída hacia justamente el núcleo. Así que la fuerza es una fuerza de atracción y es justamente la fuerza de Coulomb, que recordemos que esa fuerza era el negativo de la constante de Coulomb por el valor de la carga al cuadrado dividido entre la distancia entre ellos elevado al cuadrado. Y esto sería igual a la masa y recordemos que la aceleración radial era igual a negativo la velocidad al cuadrado pues entre el radio. Entonces aquí el valor Q, como en este caso son electrones los que tenemos acá, entonces Q es justamente la magnitud de la carga del electrón. Y el negativo es porque en este caso es una fuerza de atracción, entonces por eso va ese signo negativo. Así que observemos que el negativo en ambos lados de la ecuación se cancela y nos quedaría que el valor de la constante de Coulomb por la carga del electrón al cuadrado dividido entre r al cuadrado sería igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Aquí evidentemente uno de los radios se cancela, o sea que este que está al cuadrado se cancela con este. Y nos queda la ecuación mucho más simple, que masa por velocidad al cuadrado, le damos vuelta a la ecuación, es igual a la constante de Coulomb por la carga del electrón al cuadrado. Así que con esta relación que tenemos aquí, podemos encontrar de manera bastante rápida bueno, aquí va entre R,
podemos encontrar de manera bastante rápida la velocidad. Y observemos que en este caso simplemente sería un despeje. La velocidad al cuadrado pasa la masa a dividir, sería la constante de Coulomb por la carga del electrón al cuadrado, entre la masa, en este caso obviamente la masa del electrón, multiplicado por R. Y despejando para la velocidad sería una raíz cuadrada de la constante de Coulomb por la carga del electrón al cuadrado, entre el radio de la órbita por la masa del electrón, ya ordenado de una manera más eficiente. Y vean que la velocidad depende del radio y en esencia los radios pues son variables dependiendo en qué nivel energético se encuentre. Así que aquí es conveniente ponerle la velocidad de acuerdo al valor del número cuántico principal en el que esté. Y eso significa que, por ejemplo, para el valor n igual a 1, vamos a utilizar este radio, que es el radio R sub 1, para n igual a 2 y para n igual a 3, pues el que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, la velocidad del electrón en la primera órbita sería v sub 1, sería la raíz cuadrada de la constante de Coulomb por la carga del electrón al cuadrado, entre el radio R1 por la masa del electrón. Y pues esto podemos sustituir los valores. Vean entonces, con los valores aquí sería la raíz cuadrada, el valor de la constante de Coulomb es 8.987 por 10 a la 9 en las unidades que le corresponden, por 10 a la 9. El valor de la carga del electrón, bueno, tiene una carga negativa, pero igual está al cuadrado, es positivo. Entonces solamente tomamos su magnitud, 1.602 por 10 a la menos 19, son Coulomb sus unidades, y esto elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre el valor del radio R1, que recordemos que el radio R1 correspondía justamente al radio de Bohr. Así que el valor de R1 era 0.0529 nanómetros. Debido a que estamos utilizando unidades convencionales, entonces serían 0.0529 por 10 a la menos 9 metros. Y por último, la masa del electrón en kilogramos son aproximadamente 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Así que a esto le vamos a calcular la raíz cuadrada y vamos a obtener cuál sería la velocidad para la primera órbita del electrón. Así que el valor de la velocidad 1, introduciendo todos esos datos, es de 2.188 por 10 a la 6 metros por segundo. Tenemos entonces la respuesta parcial de este enunciado. Y pues para calcular los valores de la velocidad 2 y la velocidad 3 es la misma historia, solo que acá el radio va a cambiar. En este caso lo vamos a sustituir primero por R2 y por último por R3. R2 y R3 son valores que ya calculamos anteriormente, así que únicamente corresponde hacer las sustituciones correspondientes. Vamos a dar únicamente la respuesta para V2 sustituyendo en este caso por R2 y es igual a 1.09 por 10 a la 6 metros por segundo. Esta sería entonces la segunda parte de la respuesta, haciendo la sustitución de R1 por R2. Y por último tenemos V3, que es la misma historia, hacemos la sustitución pero esta vez por R3 y es de 0.729 por 10 a la 6 metros por segundo. Tenemos entonces ya las tres velocidades correspondientes a cada una de las órbitas, que es lo que nos preguntaba en el segundo enunciado. Y luego es necesario una corrección relativista. Recordemos que las correcciones relativistas se hacen cuando las velocidades son próximas a la velocidad de la luz. En este caso vamos a probar solo una de ellas y tiene sentido que sea la más grande, o sea, la que más se aproxime a la velocidad de la luz. Así que vamos a comparar la velocidad 1 para responder el tercer inciso, el inciso C. Lo vamos a comparar con la velocidad de la luz, es decir, vamos a dividir 2.188 por 10 a la 6 metros por segundo entre el valor promedio de la velocidad de la luz o el valor aproximado que estamos utilizando, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si lo queremos de manera porcentual, podemos perfectamente bien multiplicar esto por 100% y el resultado que obtenemos de esa relación de V1 entre la velocidad de la luz
es de 0.007. O mejor dicho, de otra manera, V1 va a ser igual a 0.007 el valor de la velocidad de la luz. Porcentualmente, si lo multiplicamos por 100, esto sería pues el 0.7%, que es un valor bastante pequeño. Por lo tanto, entonces sería innecesario aplicar correcciones relativistas porque las velocidades son bastante inferiores a la velocidad de la luz. Con la velocidad 2 y velocidad 3 no es necesario probarlo, porque ya probamos con la velocidad más alta y pues no es necesario, o sea que las otras todavía sería aún menos. Bueno, con esto entonces hemos finalizado nuestro ejercicio. Como siempre, esperando que les haya sido de utilidad. Nos vemos, claro, en un próximo video. Muchas gracias.